Estás escuchando el podcast de la Fundación Goya en Aragón. Episodio 4. Goya y Buñuel. Con Amparo Martínez. Bienvenida al podcast oficial de la Fundación Goya en Aragón. Un podcast que nace para acercarte la obra y figura de Francisco de Goya desde nuevos puntos de vista. Nosotros somos Ana Gracia y Pablo Lafarga de Esto no es un museo, y en este cuarto episodio vamos a hablar sobre la relación artística entre Goya y Buñuel. Para abordar y revisar esta cuestión, estamos con Amparo Martínez, profesora titular de Historia del Cine en el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza. Bienvenida al podcast, Amparo. Buenos días y muchas gracias por invitarme a participar. Pues como estamos haciendo con todos los invitados, lo primero que te queremos preguntar es ¿cuál es tu primer recuerdo que tienes de Francisco de Goya? Pues lo tengo muy fácil, porque mi primer recuerdo de Francisco de Goya es el cacharrero, el cartón para tapiz del cacharrero, porque en casa de mis padres había una versión que había hecho de este cartón un tío mío que era pintón, Ramón Raluí, y en el que todo está hecho en grisalla y solamente la figura del niño, de la persona que mira por la ventana, de la mujer que mira por la ventanilla del carro, está en color. Entonces ese cuadro ha acompañado, bueno, yo creo que tengo fotos con 2 años con ese cuadro de fondo en casa, así que es mi primer recuerdo. Bueno, y tras este primer recuerdo ya queremos abrir esta charla con una cita, que siempre queda muy bien, ¿no?, empezar así las charlas, de Jean-Claude Carrière. Entonces, si te parece, vamos a leer la cita y después vamos a ir desgranando algunos de los tópicos que va mencionando. La cita dice así: sé que Buñuel estaba cansado, harto, de que se le comparara con Goya, aragonés como él, sordo como él y también, como él, corrompido por los franceses, un afrancesado. Pero ahora es ya imposible citar a uno sin pensar en el otro. Entonces, si te parece, vamos a ir desgranando un poco de estos, algunos tópicos y otras realidades, ¿no?, porque los dos eran aragoneses. Bueno, Jean-Claude Carrière era un hombre sabio, que conoció muy bien a Buñuel y que tenía una cultura, como veis, española, un conocimiento de la cultura y del arte español extraordinario. Y esa cita es perfecta porque resume el tópico y el deseo de romper con el tópico. Ahí también Carrière en otros contextos contaba, y lo contaba muy bien porque era muy gracioso contando chistes, contaba un chiste que le contaba a su vez Buñuel siempre que tenía ocasión. Y el chiste decía algo así como: hay 3 grandes sordos aragoneses, Goya, Beethoven y yo. Y entonces la gente le decía: pero Beethoven no era aragonés. ¿Cómo que no? Entonces, bueno, pues ahí iniciaba, dentro de esos ejercicios de provocación que hacía Buñuel, estaba este chiste. Pero ese tópico también traído por vosotros y por Carrière aquí define un poco la relación que tenemos con Goya muchas veces, no solo los aragoneses, sino en general los españoles, que hacemos tópicos de todas las regiones del país, y también la relación entre los dos. Por un lado, es verdad que eran sordos, es verdad que eran aragoneses y 2 personas de un carácter recio, pero más allá de esto hay otras conexiones entre los dos que son mucho más interesantes y que son las que propusimos en la exposición que se hizo en su día, que tuve la suerte de poder trabajar con Ignacio Calvo, y donde vimos que los unían muchas más cosas. Los unían, por un lado, la curiosidad extraordinaria de ambos dos, la búsqueda de estar siempre aprendiendo. Hay que acordarse de Goya del aún aprendo y de Buñuel de estar explorando nuevas formas técnicas hasta su última película. Luego, por otro lado, el interés por hacer crítica de la sociedad que les rodeaba, por tener una mirada que no solo describía, sino que además procuraba profundizar.
la obsesión de los dos por la libertad, que es no únicamente la libertad política, que también, sino sobre todo la libertad como creadores. Y la tercera cosa que vimos que era sustancial y que los unía de una forma radical como artista es la preocupación o el interés de los dos por lo que va más allá de la apariencia tangible, por el mundo interior, por el mundo de los sueños, de lo imaginado, lo soñado, lo recordado, esa preocupación por representar cada uno a su manera ese territorio, que bueno, pues es en lo que los dos fueron rompedores. Entonces, además de afrancesados, cabezones y sordos, mucho más importante es esta conexión entre los dos. Y ya que has comenzado a hablar de las similitudes, otra de las cuestiones también es que eran observadores y narradores de su tiempo. Sí, y además muy conscientes. Goya, hemos hablado al principio de los cartones, comienza con esa narrativa populista muy propia del despotismo ilustrado, muy relacionada con el mundo de la ilustración, y termina haciendo una crítica tremendamente moderna, como pueda ser la de los desastres de la guerra, incluso los cuadros que pinta en relación con la guerra civil, o los disparates que ya van más allá de la crítica, que va en esa exploración novedosa de la que hablábamos ahora, y que lo sitúa ya del lado del romanticismo, está constantemente evolucionando. Los dos son innovadores. Buñuel iba a rodar un proyecto sobre Goya, del que seguro que hablamos luego, pero iba a rodar un proyecto sobre Goya que era muy convencional como película. Él lo que quería hacer películas, incluso esta la concebía como una película comercial, y terminó rasgando el ojo de la pantalla para que mirásemos hacia el interior, para que entrásemos en el territorio del surrealismo y de una idea que le repito mucho a mis alumnos en clase, pero que creo que es muy valiosa, y es que la mayor aventura no es irse de exploración a las islas de la Polinesia, que era lo que planteaban las películas de los años 20. La mayor aventura es mirar hacia el interior de uno mismo, que es lo que había propuesto Freud y lo que estaban explorando todos los miembros del grupo surrealista. De manera que los dos están muy atentos a lo que está sucediendo alrededor, y con eso procuran innovar. Y de hecho esa idea de asomarse al anterior también lo vemos, por ejemplo, en Goya, es otra de las relaciones que tenemos, incluso en temáticas comunes que tratan los dos, ¿no? Asuntos religiosos, el erotismo o la violencia, por ejemplo, están presentes en sus obras. O con esos tres temas, Ana, has dado en la clave. La violencia, una violencia que no es un regodeo en la violencia, sino es una denuncia de la violencia en los dos casos, porque los dos tienen un elemento común, que son hondamente humanistas, que lo que defienden es a la persona por encima de la institución, de la convención, y aquí no hay que separar entre uno y otro, porque los dos comparten esa idea. Por otro lado, el interés por lo erótico, o por lo sensual o por lo sexual, como una reivindicación del instinto, en el caso de Buñuel de manera muy destacada, pero también de ruptura con las convenciones, que eso está también en Goya. Y por supuesto la crítica al universo religioso como la mayor de todas las convenciones. Bueno, y en los caprichos, nos podemos ir de los caprichos a la Edad de Oro, y la conexión es directa. Y con todas estas cosas que estamos hablando, al final, otro de los puntos que tienen en común es que ambos creaban imaginarios. Creaban imaginarios, repertorios de imágenes, exacto, Pablo. No solamente traducían lo que sus reflexiones acerca de todos estos temas, lo que hacían era trasladarlas a imágenes grabadas, pintadas o filmadas en cada uno de los casos, sino que además construían repertorios iconográficos que luego iban a ser repetidos, emulados, versionados, porque tenían tanta fuerza, habían conseguido los dos dar en el clavo,
yo me acuerdo de los fusilamientos, todas las versiones que ha tenido, pues desde el acorazado Potemkin a Picasso, a otros muchos autores, al propio Buñuel, en una película que se conoce menos, que es Así es la Aurora. Así es la Aurora comienza con unos niños jugando a la guerra, reproduciendo los fusilamientos del 3 de mayo, justo después de la Segunda Guerra Mundial. De manera que no es casualidad. Goya crea imaginarios, pero Buñuel también. Ese ojo cegado es una declaración de intenciones, como hemos comentado antes, pero ha sido variado, versionado, y además revisan los imaginarios, revisitan, rehacen los imaginarios tradicionales para crear imaginarios nuevos, como el de la Última Cena de Viridiana o los pocos heroicos acontecimientos de guerra de los desastres de la guerra, que no son épicos, son todo lo contrario a la épica. Y dentro de estos imaginarios que crean y que revisan, también hay un interés, hemos hablado antes del surrealismo, por el mundo onírico y el mundo de los sueños, que está presente en la obra de los dos. A mí es la parte que más me divierte y en la que me parecen los dos más modernos y en la que me parece que están más cerca también de las cosas que nos planteamos ahora. Fijaos que ahora no hay película, serie, relato literario que no juegue con la relatividad espaciotemporal. Ahí tenemos a Nolan y haciendo obras en las que esa relatividad de espacio-tiempo nos resulta tremendamente atractiva. Bueno, hasta las versiones de Spider-Man juegan, de animación, juegan con esos postulados, pero es que ellos ya lo estaban planteando, porque explorar lo que soñamos, esa confusión y ese límite que todos hemos tenido alguna vez, la sensación de esto lo he soñado, lo he recordado, lo he imaginado. Bueno, pues ese límite es en el que ellos deciden no solo pensarlo, sino cómo lo representamos, cómo lo materializamos en imágenes. Y en los disparates está clarísimo. Ya estaba un poco también en los caprichos, pero en los disparates está con toda claridad. Bueno, ya no hablamos de las pinturas negras. Y en el caso de Buñuel, bueno, pues desde su primera película, Un perro andaluz, hasta la última, esa mezcla entre el sueño, la joven que presiente en la edad de oro a su novia solo por los sonidos, mirándose delante de un espejo, o ya en el discreto encanto de la burguesía o el fantasma de la libertad, cómo dialogan con el padre muerto. Bueno, pues esa combinación de mundos donde se rompe esa frontera que no se había atrevido a romper el arte hasta que no llegan dos cuestiones muy importantes. Una ya la hemos citado, que es Freud, pero otras son las teorías de la relatividad de Einstein, y que precisamente se promulgan por esas fechas en el año 23. Buñuel va a escuchar a Einstein hablar de la relatividad general en la residencia de estudiantes, y están a la vez leyendo a Freud, de manera que imaginaos ahí la mezcla que se produce. De modo que esa es la parte apasionante, porque además es muy difícil de representar. ¿Cómo representamos los sueños? Un arquitecto sí que puede representar sus proyectos, pero ¿cómo representas que quieres ser feliz o a lo que tienes miedo? Y eso es lo que consiguen los dos. Y dentro de ese espíritu inconformista que tenían ambos, hay que destacar que es una similitud que se da en diferentes contextos históricos, porque al final Goya vivió unas situaciones y Buñuel otras, pero a pesar de todo ello, inconformistas los dos. Sí, viven situaciones distintas, los contextos históricos no son asimilables, pero sí que hay asimilable algo que es la desazón ante la guerra. Ahora que estamos viviendo la guerra en Ucrania, ahora que estamos viviendo la guerra que se está produciendo en Israel y en Palestina, y que estamos todos absolutamente electrizados por lo que ha ido sucediendo, pues esto mismo es lo que les sucedió a ellos. Goya queda decepcionado
por la guerra, por la ocupación, el que había soñado con que la Revolución Francesa y los postulados de la Revolución fuesen la solución al absolutismo o al sistema que él consideraba caduco, aunque se había plegado a él porque era el pintor de rey, hay que recordarlo, había decidido que entraba en el juego, ¿no? Y a Buñuel le ocurre algo parecido y sobre todo de manera descarnada y declarada en muchos de sus escritos después de la Segunda Guerra Mundial. Para él eran tan terribles lo sucedido en los campos de exterminio nazi como los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki. Él entiende que el ser humano no puede ser el mismo ni puede encarar la realidad igual después de estos desastres. Y ahí es donde ellos se posicionan. Y se posicionan decepcionados de sus idearios políticos, la Revolución Francesa y el Partido Comunista, en el caso de Buñuel, y lo hacen rescatando al ser humano. Al final lo que importa es el ser humano, las personas, incluyendo todos sus defectos. Es más, preocupándonos ambos dos de definir todos los defectos del ser humano. Del médico que retrato, aunque le admire mucho, de mí mismo siendo un anciano diciendo que aún aprendo, que soy persona pero apenas puedo caminar, es lo bueno y lo malo en cada persona. Y en el caso de Buñuel igual. Viridiana es una persona mediatizada por la devoción, por la religión, por la convención, pero que al final se deja llevar por su instinto, por el deseo, que Buñuel entiende como algo positivo, que desear sexualmente a alguien es algo bueno, no es algo negativo, y lo rescata en sus defectos. De modo que bueno, ahí al final los dos decepcionados, los dos implicados y rescatando los dos al ser humano. Ahí eso lo tienen en común. Y plasmar todas estas ideas, aparte de que viven en contextos históricos diferentes, pero donde encontramos similitudes, también trabajan disciplinas muy diferentes, ¿no? Bueno, Goya abarca varias, ¿no? Pero son disciplinas artísticas, pero muy diferentes. Muy diferentes, y que los procesos creativos son diferentes, porque hacer una película al final es un trabajo en equipo. Tienes que contar con un guionista, con un buen director de fotografía, con unos actores que entren en los planteamientos que tú haces, y un pintor es como un escritor, es un trabajo más solitario, aunque puedan tener ayudas de estudio o de taller, pero son procesos creativos diferentes, eso es cierto. Pero al final ellos entienden que esos procesos creativos son instrumentos para contar esto de lo que hablábamos hace un momento, tanto la realidad cotidiana de una forma descriptiva como la realidad íntima o interior. Y los dos van aprendiendo, Buñuel experimenta y probablemente es uno de los mejores grabadores de la historia del arte, no de la historia del arte español, de la historia del arte, por lo innovador que es dentro de una técnica que ya se conocía, pero que él decide aplicar de una forma completamente distinta. Y Buñuel hace lo mismo. Yo tengo una técnica, que es la cinematográfica, que puede contar un relato lineal, puede contar la Dama de las Camelias, puede contar el nacimiento de una nación, puede contar el acorazado Potemkin, pero yo no voy a utilizar esa técnica de la misma manera. Yo voy a romper la lógica espaciotemporal, el raccord por completo, y voy a hacer un perro andaluz. Los dos, con la técnica, lo que hacen es llevarla a su máxima expresión, aunque sean técnicas no máxima expresión, sino a explorar nuevos caminos, porque otros también han encontrado vías muy válidas. Pues ya que comentas esa expresión de llevarse a su terreno, en este caso vamos a hablar un poquito de cómo Goya aparece en la obra de Buñuel. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es como una clasificación de referencias directas e indirectas. Entonces, si te parece, vamos a empezar con las directas, las que puedes ver cuando ves una obra de Buñuel, que no hemos encontrado muchas, pero sí la reproducción de la maja desnuda en La hija del engaño. Bueno, la reproducción, además, con una sorna, diríamos en Aragón,
con un punto somarda, porque la coloca en un cabaret bastante sospechoso, donde está el cómico que era protagonista de la película y donde, bueno, pues se va a empezar a fraguar la parte melodramática que hay en una película que cabalga en los dos sentidos, entre el melodrama y la comedia, porque es una hija que el padre rescata mucho tiempo después porque ha pensado que su mujer le era infiel. Bueno, pues cuando están buscando a la hija, acaban en un cabaret y ahí aparece la maja desnuda de Goya. Esa es la más directa. Pero también hay otras referencias. Quizá la otra referencia muy directa es la que aparece en El fantasma de la libertad. En los títulos de crédito del Fantasma de la libertad aparecen los fusilamientos en el Monte del Príncipe Pío, en los títulos de crédito. Y luego una recreación que está a medio camino entre los fusilamientos de Goya y los de Torrijos, ahí jugando en los dos sentidos, también en esta misma película, en la primera parte, con, de nuevo añadiendo la nota de humor, que el propio Buñuel hace un cameo y aparece fusilado como fraile, entre todos los llevados a fusilar. Esas son las dos referencias más directas. Luego hay apuntes. Por ejemplo, los viejos comiendo sopas de las pinturas negras que están en Viridiana. Bien tirada está de Los caprichos, también en Viridiana, cuando están colocándose las medias. Hay algunas citas en este sentido. Pero lo más importante, en las relaciones de cine y pintura a veces nos obsesionamos con lo que se llama el tableau vivant, con la reproducción literal del cuadro en la pintura. Y normalmente lo más importante es imitar la luz, imitar el color. Fijaos, os pongo un ejemplo que a mí me gusta mucho porque soy muy forofa de El Padrino de Coppola. Y Coppola quería un director de fotografía que no fuera un director estrella, sino que fuera un director que hiciera lo que él buscaba, que era la luz de Renoir. No de Renoir, que es muy luminoso. La luz de Rembrandt. La luz de Rembrandt. Y esa luz en claroscuro de Rembrandt es el principio del Padrino. Con El Padrino, bien, es el día de la boda de mi hija, pedirme ayuda acariciando el gato, ¿no? Ese de negro a luz con el que comienza la película, y así está construida toda la película. En ese sentido es en el que Goya influye a Buñuel, en el trabajo con determinados temas, en el trabajo con las imágenes de la violencia que apuntabais antes, las imágenes del erotismo. Esa es la influencia mayoritaria. Y más allá de todas estas referencias, ahora ya toca hablar de ese guión, ¿no?, que hizo Buñuel. Por allí ven, que le encargaron y que realmente es una película que nunca se llegó a hacer. Bueno, y ahora que nos acercamos, yo aquí hago de malvada, ahora que nos acercamos al segundo centenario de la muerte de Goya, que como siempre, a nosotros no nos va a pillar desprevenidos, pero que no pille desprevenidos a aquellos que pueden invertir, crear. Cuando se celebraba el primer centenario, deprisa y corriendo se les ocurrió que se podía rodar una película sobre Goya. A la Junta del Centenario, que se organizó en Zaragoza, porque había esto de dividir y vencerás, al final no se hizo nada, como ha señalado muy bien Ana. Había una Junta del Centenario en Zaragoza y una Junta del Centenario en Madrid. La Junta del Centenario en Zaragoza promueve, pues ahora que el cine es esa nueva técnica, ese nuevo soporte que se puede utilizar, vamos a hacer una película sobre Goya. Y Buñuel, que acababa de terminar sus estudios de cine en París, le chivan sus amigos de Zaragoza: oye, van a encargar, pues yo hago una película como los melodramas franceses en los que estoy trabajando, de ayudante de dirección, de actor, voy a hacer una película comme il faut, perdonadme que lo diga como se lleva ahora, un melodrama histórico.
Y él así plantea ese guión, lo presenta a la Junta del Centenario, le pagan además un dinero por la escritura del guión, y es un guión muy convencional. Y un guión además dividido en 3 actos, no hay rupturas del récord. Aquí estamos todavía en un Buñuel que lo que quiere es entrar en la industria del cine y entrar con una película de algo que le resulta familiar, porque conoce bien, porque los compañeros de residencia se iban al Museo del Prado y elegían un cuadro que comentar en cada una de sus visitas. Bueno, pues él plantea una obra muy convencional con una bibliografía desastrosa, que es la bibliografía francesa del siglo XIX, que había alimentado todos los tópicos sobre el Goya romántico, sobre el romance entre la duquesa de Alba y Goya, y eso es de lo que se alimenta para construir una película que cuenta la infancia de Goya en Zaragoza, el ascenso en la corte como primer pintor del rey y el inicio del romance con la duquesa de Alba y con la malvadísima María Luisa de Parma, que es la que va a intentar que aquello no llegue a buen término, y un epílogo, un final, que es el Goya francés, que recuerda, el Goya exiliado en Burdeos, que recuerda toda su vida anterior. Y esa es la forma en la que él plantea ese primer guión, que en principio es aprobado por la Junta del Centenario de Zaragoza, pero que no le gusta a Valle-Inclán. Valle-Inclán dice que es un desastre, que está lleno de tópicos, que además maneja tópicos que la historiografía sobre Goya a principios del siglo XX ya había desechado. Ya no se manejaba ese tópico del autor héroe romántico, sino que se había entrado en otro recorrido. Y la película no se hace, pero no se hace la de Goya, ni se hace la que proyectó Florian Rey, ni se hacen otros muchos títulos que se habían proyectado para el centenario. Por eso comenzaba diciendo: voy a ser mala y voy a tentar a aquellos que se planteen la posibilidad de hacer una buena obra sobre Goya. Y disculpad, Saura nos dejó un regalo con Goya en Burdeos. Saura es el discípulo indirecto de Buñuel, pues por lo menos por ahí nos libramos. Pues nosotros, por ir terminando, porque este podcast sí que va a ver la luz, te queremos preguntar cuál es tu último recuerdo de Goya. Mi último recuerdo de Goya. Es la enorme impresión que me ha producido el retrato de María Luisa de Parma, pintado por Goya, que está en las Galerías Reales que se acaban de abrir en Madrid. Es un retrato extraordinario. Yo me quedé pasmada. Me quedé más pasmada cuando leí en la cartela que a María Luisa le había gustado mucho el retrato, porque el retrato que hace de ella es de una mujer del pueblo, no es de una reina, no es alguien idealizado, y supongo que ella se reconocía en esa mujer popular, en esa mujer vital, nada agraciada físicamente y con un cuidado en el acabado formal, en la parte de corte, ¿no? En la parte del vestido, del ropaje extraordinario. Me quedé impactadísima. A mí me encanta que Goya siga de vez en cuando pegándome un revolcón, perdonadme que os lo diga así, dándome agitándome y dejándome tan sorprendida como me dejó con este cuadro. Y ya por último, si pudieses hablar con Francisco de Goya, solo una cosa, ¿qué le dirías? Yo creo que gracias. Lo primero, gracias. Y luego le preguntaría si se sufre mucho siendo sordo. ¿Qué es lo que más siente o que siente que ha perdido siendo sordo? Porque a veces nos relacionamos ahora ya con tanta normalidad, afortunadamente, con gente con discapacidad pero él que sentía que había perdido con eso.
Y a lo mejor también que había ganado, ¿no? Por quedarme con la parte positiva. Pero empezaría por darle las gracias, sin duda. Bueno, pues con esta última idea damos por concluido este cuarto episodio del podcast de la Fundación Goya en Aragón. Muchísimas gracias, Amparo, por acercarnos un poquito más la figura de Goya y de Buñuel. Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros, Pablo y Ana, y mucha energía con este proyecto. Y por supuesto, muchas gracias a quienes nos acompañáis en plataformas de audio. Nos escuchamos en el próximo episodio del podcast de la Fundación Goya en Aragón.